simplemente como aquel fenómeno que puede ocurrir para un cuerpo con respecto al medio ambiente cuando es capaz de poder absorber calor o liberar calor. Bueno, en sí radiación, ¿no? Hablamos acerca de el calor como una forma de radiación. Pero, a ver. En este caso, por ejemplo, ya que Stefan Boltzmann nos habla acerca de la emisividad, y hemos visto que de acuerdo a la ley de Stefan Boltzmann, la cual habíamos planteado así de esta manera, a ver si recuerdas, la intensidad de radiación o la rapidez de radiación, como quiera decirlo, era equivalente al coeficiente de emisividad por la constante de Boltzmann y por la temperatura absoluta elevada a la cuarta, tal y como la puedes observar ahí. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, nosotros observamos de que depende de una emisividad. O sea, ¿a qué se refiere con esto? A que la emisividad puede tener un valor que puede constar desde 0 hasta 1. Claro que sí. Pero bueno, cuando tenga un valor de 0 quiere decir que no va a haber rapidez de radiación, no va a poder haber una intensidad de radiación. ¿Eso qué quiere decir entonces? Eso quiere decir entonces que el cuerpo es un cuerpo que no emite radiación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la emisividad es igual a 1? Quiere decir que estamos hablando de un cuerpo en el cual la intensidad de radiación es equivalente a esto, ¿no? La rapidez de radiación es equivalente a esto. Y esta es la ley de Stefan Boltzmann para un cuerpo en el cual la radiación es ideal. O sea, el cuerpo es un cuerpo ideal. Pero, bueno, de repente tú dirás, profesor, pero ¿por qué se le llama cuerpo negro, no? De repente esa es tu duda, ¿no? Que a los científicos les gustan el negro. No. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que, por ejemplo, mira, tú comúnmente, ¿no? Cuando tú has estado en la calle y has estado con una prenda negra o una prenda de otro color, por ejemplo, una prenda blanca, tú sientes más calor cuando estás con una prenda negra, pues, ¿no? O sea, te das cuenta de que el sol te irradia más cuando estás con la prenda negra, o si no lo has sentido, experiméntalo algún día, es una experiencia muy bonita, ¿no? Pero bueno, como te estaba diciendo nuevamente, ¿no? En algún momento nos pasa, o nos habrá pasado, ¿no? De que nosotros, al tener la prenda negra, vamos a sentir mayor cantidad de calor en nuestro cuerpo. Y al tener la prenda blanca, vamos a sentirnos más frescos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que un cuerpo negro es aquel cuerpo ideal que una vez que el calor ingresa hacia él, una vez que la radiación ingresa hacia él, ya no emite radiación, sino la atrapa, ¿no? Es como, por ejemplo, una especie de cápsula. Pongamos, por ejemplo, acá, imagínate, una especie de cápsula, así de esta manera. Es un ejemplo, ¿no? Porque realmente el cuerpo negro no es una cápsula, sino simplemente un cuerpo negro es un material que no admite la salida de radiación. Pero yo te lo hago como si fuera una cápsula y mira, imagínate que la radiación ingresa. Una vez que la radiación ingresa, es atrapada por esta cápsula y ya no sale, sino que rebota en todas las cavidades. ¿Te das cuenta, sí o no? Claro que sí. Y la radiación no sale, no es emitida. Ya. Entonces, ¿qué pasa, profesor, cuando la radiación no sale? Entonces este cuerpo obviamente se vuelve más caliente, se calienta más. Y ese tipo de material que no emite radiación y solamente la absorbe, lo llamamos un cuerpo ideal o simplemente cuerpo negro. Entonces nosotros estudiamos acá cuál es la radiación especial de un cuerpo negro. Ahora la pregunta es, ¿esto tendrá alguna aplicación? Porque de repente esa es la duda que generalmente se presenta en un estudiante, ¿no? Profesor, ¿pero por qué estudiamos el cuerpo negro? ¿Cuál es la aplicación? Claro, puede tener múltiples aplicaciones, por supuesto. Mira, imagínate un avión que está viajando y se supone que quiere cruzar una frontera, ¿no? Pero no se lo van a permitir, ¿por qué? Porque hay radares, pues, ¿no?
¿Cómo es eso, profesor, de los radares? Los radares son dispositivos que detectan la radiación. Detectan la radiación, ¿por qué? Porque todo cuerpo, como ya te recalqué, emite radiación. ¿Qué tipo de radiación? Radiación infrarroja. Entonces esos radares detectan la radiación infrarroja. Pero si el avión estuviese hecho de un cuerpo negro, entonces este cuerpo no va a emitir radiación. O sea, en otras palabras, el avión sería un avión invisible. ¿Te das cuenta? O sea, podría viajar en cualquier lugar y ningún radar lo podría detectar. Claro, ¿te das cuenta? Entonces, es una de las aplicaciones. También como por ejemplo para esos visores que detectan el calor, también igualito, ¿has visto, sí o no? Esos lentes que detectan el calor. También igual, puedes ser tú invisible ante esos visores, en la oscuridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? Saber, conocer un cuerpo negro, conocer la radiación de un cuerpo negro es muy importante por ello, porque puedes estudiar tú bastante acerca de lo que viene a ser el tema de radiación. Claro. Entonces, como les estaba diciendo, ¿no? Una vez que comenzó a existir lo que viene a ser el concepto de radiación de cuerpo negro, los diferentes científicos quisieron explicar este fenómeno, ¿no? Y entre ellos tenemos al primer científico que comenzó a explicar acerca de lo que viene a ser la radiación de cuerpo negro. En este caso hablamos acerca de Wilhelm Wien. Claro. Profe, ¿quién es Wilhelm Wien? Wilhelm Wien es un alemán el cual nos habla acerca de cuál vendría a ser el comportamiento de un cuerpo negro y que este de acá varía en función de la longitud de onda. O sea que la intensidad de radiación no solamente depende de la temperatura absoluta, como lo decía Stefan Boltzmann, ¿no? Esos grandes científicos, grandes sabios. No solamente eso, sino también hablaba de un cambio, de una variación en función a la longitud de onda. O sea, expandió más ese concepto. ¿Te das cuenta, sí o no? Por eso, como obviamente la intensidad de radiación depende de la longitud de onda y una longitud de onda usa un desplazamiento, es por eso que a la ley de Wien se le conoce como la ley del desplazamiento de Wien. Simplemente por eso. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros vamos a determinar nosotros de que los cuerpos tienen esta característica. Entonces decimos lo siguiente, ¿no? La intensidad de radiación dependerá bastante de lo que viene a ser la longitud de onda. O sea, según el desplazamiento de Wien, vamos a ver que va a haber una dependencia con la longitud de onda. O sea, con el lambda, pues, ¿no? Tal y como lo puedes ver ahí. Muy bien. Otra de las características en la cual podemos hablar acerca de lo que viene a ser la ley de Wien, en este caso, por ejemplo, nosotros veremos de que de acuerdo a la temperatura que este va a asumir, va a tener un color espectral, o sea, el color va a cambiar. Quiere decir que de repente puede alcanzar longitudes de onda, las mismas longitudes de onda, pero el color va a cambiar. Entonces decimos que hay variaciones, ojo, variaciones con el color espectral. ¿Cómo es eso, profesor? Claro, o sea, quiere decir que si por ejemplo la temperatura es muy elevada, entonces el color que se desprende con esta ley es un color medio azul, o sea, se inclina a tener un color azul. Pero si el color es muy bajo, o sea, la temperatura es muy pequeña, baja, entonces el color tiende a hacerse rojo. Claro. Entonces vemos que las variaciones se manifiestan las variaciones con un color espectral. Muy bien. Tenemos también, por ejemplo, lo que viene a ser variaciones con la energía térmica. Claro, o sea, la energía térmica se ve variada en este caso. Ya. Entonces decimos
variación de energía térmica. ¿Cómo es eso, profesor? Me dirás, ¿no? Mira, date cuenta que cuanto mayor es la temperatura, más elevado se hace el pico de radiación. ¿Te das cuenta? Esto lo consiguió bien, esta gráfica lo consiguió bien, bueno, no con su teoría, sino mediante un trabajo con prismas ópticos, algo que yo ya te he explicado anteriormente. Entonces, mediante diagramas de lo que viene a ser prismas ópticos, pudo lograr la gráfica que tú observas acá, que más adelante, lógicamente, en forma precisa lo explicaría Planck, pero obviamente se le antecedió este alemán Wien, ¿no? Que es muy importante. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice en sí? ¿O qué es lo que puede expresar? Bueno, Wien puede expresar, por ejemplo, cuál podría ser la temperatura de una estrella, por ejemplo. O sea, con la ley de Wien yo puedo saber cuál es la temperatura del Sol, por ejemplo, o la temperatura de una estrella que se encuentra en otra galaxia, por ejemplo. Oh, profe, muy alucinante. Claro, es que es así, pues, varón. Es así, señorita. Entonces nosotros podemos entender bastante acerca de lo que viene a ser esta ley. Muy bien, entonces, vamos a ver acá. La ley de Wien nos dice entonces que el producto de la longitud de onda, ojo, por la temperatura absoluta, se mantiene constante. Y eso también puede expresarse de la siguiente manera. Observa lo siguiente. Podemos decir nosotros que en algún momento entonces esa longitud de onda de la cual yo te he hablado se puede volver máxima, puede tomar un valor máximo. Y esto lo hará a una determinada temperatura también, que permita una longitud de onda máxima, como por ejemplo, ¿cuál? Esta de acá, por ejemplo, a una longitud de onda máxima. Y esta de acá, por ejemplo. ¿Te das cuenta? O sea, una determinada temperatura. O bien es la longitud de onda para una temperatura máxima, o la temperatura para una longitud de onda máxima, como estamos viendo acá. Eso entonces es lo que se puede manifestar. Y ese valor, tal y como lo puedes ver, es equivalente a 0,28. Bueno, vamos a darle más decimales, ¿ya? 98 por 10 a la menos 2. Bueno, metro Kelvin. Tal y como lo puedes observar ahí. Bueno, entonces, esa ecuación que me determina entonces la ley del desplazamiento de Wien, nosotros la podemos deducir fácilmente como la observas ahí, ¿no? Claro que sí. Muy bien, entonces, así es como se ha interpretado esta ley recontra facilísima, tal y como la puedes ver ahí, ¿no? Simplemente así. Ahora, veamos un pequeño ejemplito como para poder entender aún mucho más acerca de lo que estamos hablando. Nos dice, una estrella que irradia energía lo hace con una longitud de onda máxima. Ah, ya, profesor, la estrella tiene una longitud de onda de 520 nanómetros. ¿Cuál sería la temperatura en la superficie? Vamos a calcular entonces cuál vendría a ser la temperatura en la superficie, en este caso, de la estrella, ¿no? Con la siguiente longitud de onda. Muy bien, entonces, ¿cómo sería en ese caso, profesor? En ese caso nosotros vamos a tener que interpretar el dato que estamos viendo ahí, ¿ya? O sea, por ejemplo, mira, profesor, vamos a ver acá lo siguiente, una pequeña resolución. En cuanto a lo que viene a ser los datos del problema, bueno, profe, ¿cuáles son los datos? Los datos solamente son la longitud de onda máxima, que vendría a ser para nuestro caso igual a 520 nanómetros. Pero eso sería lo mismo a decir 520, ojo, multiplicado por 10 a la menos 9 metros. ¿Por qué, profesor? Porque el prefijo nano
equivale a 10 a la menos 9, pues, ¿no? Por eso simplemente. Ah, ya, muy bien, profesor. Ahora, nos piden calcular la temperatura y lo vamos a hacer de acuerdo a esta ecuación. Sabemos entonces que la longitud de onda máxima multiplicado por la temperatura es igual a 0,2898 por 10 a la menos 2. Pasa a dividir la longitud de onda máxima, entonces la temperatura valdría 0,2898 por 10 a la menos 2. Y esto dividido lógicamente entre la longitud de onda máxima. Ah, ya, profesor, ¿cómo es eso entonces? Mira, ese valor sería 0,2898 por 10 a la menos 2. Y esto dividido entre ese valor que es 520 por 10 a la menos 9. Claro, entonces dándonos una temperatura aproximadamente de 5573 Kelvin, tal y como lo puedes observar ahí, ¿no? Entonces, muy interesante ese cálculo que nos ha permitido determinar ello. Claro, cómo poder dar la temperatura. Entonces, en esa estrella, la temperatura aproximadamente vendría a ser esa, 5573 Kelvin, tal como puedes ver, ¿no? Entonces tú, como te había recalcado, con la ecuación dada por la ley del desplazamiento de Wien, nosotros podemos determinar la temperatura de cualquier estrella, ¿no? Muy fácilmente de acuerdo a la relación. Y es una ecuación totalmente sencillísima. Profesor, ¿y no es más difícil? Lo que pasa es que obviamente la ecuación con la cual se ha demostrado esto es recontra difícil, ¿no? No creas que es algo facilísimo, es recontra difícil. Pero Wien lo redujo a esto, pues, ¿no? Claro que sí. Entonces, muy bien, ¿no? Hay que seguir practicando. Entonces, en ese caso, los problemitas que son muy importantes para nosotros.